Dios es bueno, amén. La palabra de Dios en esta parte nos enseña varias cosas bien importantes, y una de ellas es por cuál seguimos a Cristo, por qué nosotros caminamos con nuestro Señor Jesucristo, y la importancia de entender esas causas. Amén. Nosotros somos cristianos no solamente para ser salvos. Esa fue la primera causa por la cual Dios vino, es para salvar a lo que se había perdido. Amén. Fue lo primero que Dios hizo por nosotros, fue darnos salvación. Pero no solamente Jesús deja y estipula una iglesia, congrega a su pueblo, sino que también lo perfecciona, sino que también lo levanta. También lo que Dios hace por su iglesia es provocar que nosotros podamos tocar lo santo. Dice la palabra de Dios en los Salmos: Él adiestra nuestras manos para la batalla, nos adiestra. Dice: puedo tomar el arco de bronce. Nos deja tocar las cosas santas, nos deja tocar su corazón con alabanza. Nos deja el Señor, a través de la administración, provocar que el Espíritu Santo se mueva. Amén. Y es lo que habla el apóstol Pablo a la carta de los Efesios en estos pasajes. Dice la palabra de Dios de esta manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Recuerda que cuando habla de santos habla de apartados, habla de aquellos que buscan de Dios. Amén. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí el apóstol Pablo no revela mucho, solamente que era una iglesia que tenía una fe en el Señor. Amén. Así como tú y yo, si tú crees en Jesucristo, eres parte de esta oración de Pablo. Si tú caminas con el Señor, eres parte de esta oración de Pablo. Dice: conozco tu fe, tu amor, y además el amor que tienes por la iglesia, por los santos, el amor que tienes por aquellos que buscan de Dios. Y si tú encajas en ese perfil, amas a Dios y amas su iglesia, encajas en esta oración de Pablo, donde Pablo dice: no dejo de darle gracias a Dios por ti, y hago memoria de ti en mis oraciones. También una actitud que cada uno de nosotros debiera de tomar: acordarnos siempre de los que buscan a Dios, aún no les conozcas, acordándote siempre de los que están iniciando en el camino del Señor. Es necesario orar por los que van empezando. ¿Y cuál es la causa de la oración? Y lo empieza a revelar en el siguiente versículo, en el versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando vuestros ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas ¿qué? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En esta parte empieza a revelar Pablo la causa de la oración. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué oraremos por usted? ¿Por qué nos acordaremos de usted en nuestras oraciones? Y esta causa está muy hermosa. Dice que Dios nos tiene que dar el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, que no es lo mismo. Amén. Y que Dios, a través de eso, vaya alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nosotros fuimos llamados. Es importante no solamente conocer la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios me he topado con muchos tipos de ideologías,
Personas que leen la palabra de Dios con una ideología a veces muy estricta. A veces creemos que Dios nos llamó a guardar la ley de Moisés. O a veces creemos que Dios nos llamó a vivir una libertad que pareciera libertinaje. A veces creemos que Dios nos llamó solamente a salvación y no a su servicio. A veces creemos tantas cosas, amados, que la palabra va revelando que nosotros necesitamos entender, por el cual nosotros hemos sido llamados, amén, a esperanza, por el cual nosotros hemos sido llamados a la esperanza en Dios. Amado hermano, esta es la pregunta de hoy: ¿por qué Dios te hizo su hijo? ¿Por qué Dios te llamó a buscarle? ¿Tú sabes por qué eres hijo de Dios? Para ser salvo. ¿Y para qué más? ¿Por qué Dios, si ya eres salvo, por qué no mejor ya nos levanta, ya que toda aquella persona que fuera salva ya se fuera al cielo? Y nos evitamos, amados, de tantos problemas. ¿Por qué Dios nos tiene que llevar a tener una vida que a veces nos esforzamos y nos confrontamos con situaciones difíciles y a veces no nos damos cuenta que hay cosas por las cuales tenemos que atravesar? Pero ¿por qué tenemos que pasar por aflicción? ¿Por qué tenemos que pasar por pruebas? ¿Por qué tendríamos nosotros que ser probados en nuestro corazón, en nuestro entendimiento? ¿Por qué tendríamos que ser probados en nuestra fidelidad? ¿Por qué tenemos que ser probados en nuestra fe? Aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia: yo oro por ti para que Dios te dé algunas cosas bien importantes. Uno, que Dios te dé espíritu de sabiduría. Quiero que conozcas de la palabra de Dios. Quiero que tengas ese ánimo de aprender, de conocer de la palabra de Dios. Pero no es suficiente. No es suficiente que usted haya leído la Biblia, como conozco unas personas que dicen: yo ya leí la Biblia por lo menos una vez en mi vida y ya sé de qué trata. Y ahí viene la siguiente porción que Dios habla y dice: y también te dé espíritu de revelación. No solamente que sepas lo que dice la Biblia, sino que entiendas por qué lo dice así. Gloria a Dios. Dios da 2 mandamientos a Moisés y a veces esos mandamientos los pasamos por alto. Ustedes conocen los 10 mandamientos, amén o no amén. Pero antes de esos 10 mandamientos, Dios le da 2 mandamientos a Moisés. Y hay una pregunta: ¿por qué Dios saca a un pueblo de Egipto para hacer morir esa generación en el desierto y no hacerlos entrar a la tierra prometida? Porque la promesa era esa: yo te sacaré de Egipto, de casa de servidumbre, amén o no amén, y te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Pero esa generación murió en el desierto, ¿sí o no? La pregunta es: ¿acaso Dios se le olvidó su promesa? ¿O por qué Dios hizo que esa generación muriera en el desierto? Y si nosotros no, aunque sepamos qué pasó y no entendemos por qué pasó, entonces nos empezamos a conflictuar con Dios. Empezamos a decir: ay, es que hay promesas que son para nuestros hijos y no para nosotros. Es que Dios me está haciendo trabajar arduamente a mí para que otros disfruten. Y dice la Biblia de Eclesiastés, y eso es un gran mal. Vi a un hombre que se esforzó y que trabajó y que se murió, y no disfrutó lo que hizo. ¿Por qué no entender la palabra? Podemos saber lo que dice la palabra, pero también debemos tener la revelación por lo cual dice así la palabra. Y yo te hablaba de esos 2
dos mandamientos que Dios le da a Moisés. ¿Quiere conocerlos? Maravilloso lo que Dios habla. Vaya por favor conmigo a Éxodo. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová habló ¿a quién? Y a Aarón, y les dio para los hijos de Israel. ¿Y para quién? Y para Faraón. Dios le da un mandamiento a Israel y un mandamiento a Faraón. ¿Sí o no? Lo dice, ¿no?, la Biblia. Y ahí no están los 10 mandamientos. Usted tendría que avanzar 4 capítulos más y llegar a Éxodo, 14 capítulos más, llegar a Éxodo 20 y encontrarte con los 10 mandamientos. Pero aquí son 2 mandamientos que da el Señor, bien importantes, que si no entendemos esos mandamientos, no podríamos entender por qué esa generación no entró a la tierra prometida. Dice así la palabra de Dios: para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacase a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Si tú lees unos versículos antes, al principio, te das cuenta que Dios dice: yo te sacaré de Egipto con mano dura, y Faraón te sacará con mano dura. Y aquí viene el mandamiento, los 2 mandamientos que Dios da, uno para Faraón y uno para Israel, y los 2 son parecidos. Uno le dice a Israel: saca a tus hijos de Egipto. Y le dice a Faraón: saca a Israel de tu nación, de tu tierra. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos de nosotros estamos en Cristo pero metidos en el mundo? El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero su mente y su pensamiento seguían en Egipto. Y el mandato era: saca a tus hijos de Egipto, saca la mentalidad de tus hijos de Egipto, saca al pueblo de Egipto. Ese es mandamiento de Israel, porque yo no dudo que en Egipto hayan hecho amistades. ¿Alguno de ustedes se ha cambiado de ciudad? ¿Sabe lo que eso significa, cambiarse de ciudad? ¿Qué dicen los hijos cuando te cambias de ciudad? Cuando usted se cambia de casa, no se va tan lejos. Ay, cómo me acuerdo de aquella casa, papá, donde vivíamos. ¿Sí o no? ¿Sabes qué decía el pueblo de Israel al no obedecer ese mandamiento de salir de Egipto y sacar a sus hijos de Egipto? Ellos lo tomaron muy literal: ya salimos de Egipto, ya cumplimos. No, pero ellos recordaban y decían: en Egipto comíamos carne, aunque fuéramos sirvientes, pero ahí comíamos carne. Aunque trabajáramos duro, prefería trabajar duro, prefiero ser esclavo por comer carne. Y toda esa generación de los padres que recordaban Egipto, y una nueva generación que se fue levantando, una generación, amados, que no conocía Egipto. Esa fue la generación que heredó la tierra prometida. Pero la generación que recordaba Egipto fue la generación que se murió en el desierto. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos enseña y tiene esa gran preocupación. Yo no solamente quiero que conozcas de la palabra, pero quiero que entiendas la palabra también. Quiero que tengas espíritu de revelación en la palabra. Nosotros no podemos seguir siendo cristianos, amados, creyendo que con saber lo que dice la Biblia, ya con eso le hicimos. Tenemos que entender por qué lo dice, porque al no entenderlo, tú vives cosas, amado. Tú estás pasando por pruebas, tú estás pasando por enfrentamientos día a día en tu casa.
en tu trabajo, en las cosas que te rodean. Y aunque sepas lo que dice la Biblia, le podemos decir al Señor, ¿por qué? Y a veces nos justificamos y le decimos, bueno, Señor, no me digas por qué, dime para qué. ¿Has escuchado eso? Y el Señor le dice, ya te lo hablé, ya te lo dije, ya lo entendiste. Dices que ya conoces la palabra, dices que ya sabes lo que dice mi palabra, entonces no te preocupes por lo que estés viviendo. Pero al no tener revelación de esta palabra, al no entender lo que está sucediendo en esta palabra, en el mensaje que Dios nos está dando, vamos a tener siempre un conflicto entre Dios y usted. Sonríe que Cristo le habla. No podemos caminar con Cristo y estar enemistados con Él. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 6 dice, capítulo 11 versículo 6 dice, porque el que cree en Dios, el que tiene fe, tiene que saber que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Amén o no amén. Dice, porque sin fe es imposible, así dice textual, Hebreos capítulo 11 versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree en Dios debe de saber que hay Dios y que Dios es galardonador de los que le buscan. Y están enemistados con Dios, amado. Dice, no, yo no tengo problema, yo sé que Dios existe, pero no me gusta cómo me habla, no me gusta cómo maneja mi vida. Yo sé que tengo un Dios y yo sé que está conmigo, pero a veces no me habla. Yo sé que tengo un Dios y que está conmigo, pero a veces me duele lo que hace. Amén o no amén. Tampoco esas palabras no pasan por nuestra mente. Esa actitud no pasa sobre nosotros. Y Dios es claro, dice, yo soy galardonador de los que me buscan. Es imposible que me agrades si no tienes fe. Es imposible que camines conmigo si no tienes fe. ¿Y cómo tendremos fe si solamente sabemos lo que dice la Biblia, pero no entendemos lo que dice la Biblia? ¿Va conmigo? Ya lo perdí. Va a encontrarlo en el camino. Dice que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sean abiertos, alumbrados nuestros ojos, en nuestro entendimiento. Amén o no amén. Para que sepamos, ¿qué dice? ¿Cuál es la esperanza a que Él los ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Entonces hay varias cosas que tenemos que entender. A través de saber la palabra y a través de tener una palabra revelada en nuestra vida, Dios promete que a través de eso pase algo en nosotros, sean alumbrados nuestros ojos de nuestro entendimiento. Amén, amén. Y entonces vamos a poder entender la esperanza. Entendiendo la esperanza, usted va a poder entender las riquezas. Entendiendo las riquezas de su gloria, usted va a poder entender la supereminente grandeza de su poder. He visto, me llegó un blog donde dice, gente evangélica se mete a la morgue a orar por los muertos para que resuciten. Ninguno resucitó. Y tú no puedes decir que Dios te envió
cuando no hay un respaldo de Dios ahí. Amén o no amén. Y oraron por los enfermos, pero la gente se molestó porque se metieron a la morgue a orar por los muertos también. Y como esperanza está muy bien, como ejercicio tengo mis dudas. Pero ¿qué hubiese pasado si Dios se hubiese resucitado muerto ahí? Pero, ¿sabe? A veces creemos que tenemos un Dios varita mágica. Esposos y esposas orando por su matrimonio, esperando que llegue el esposo cambiado, que si antes no se bañaba llegue limpio a la casa por la oración. Báñelo, hermano. ¿Creen que el esposo dice groserías todo el día en su casa? ¿Y crees que por la oración él va a callar de decir groserías? Deja de provocarle ira. El poder de Dios está ahí. El poder de la oración es verdadero, amado, lo hemos visto miles de veces. Yo no tengo duda que cuando tú oras, la mano de Dios se mueve. No tengo ni la menor duda. Pero que tú no entiendas cómo se mueve ese poder, ese es un problema. Te voy a decir por qué. Porque una oración no contestada es una tragedia espiritual. Cuando usted ora y esa oración no es contestada, te empiezas a secar en fe. Menos sonríe, porque mira esos caros, esos ojos de espanto, hermano. Si usted y yo sabemos que es verdad. Cuando oras a Dios, sí, Señor, te pido el carro del año que te dije, y que sea, Padre, de marca Ferrari, y que corra bastante, y que cuando me vean los hermanos digan, wow. Y pasan los años y jamás llegó el carro. Y vas a escuchar a un predicador, y tú pídele al Señor tus necesidades y Dios te las contestará. Y no es cierto. Yo oré y no pasó absolutamente nada. Entonces el predicador se justificará diciendo, es que cuando pides y pides mal para gastar en tus deleites, Dios no actúa. Y así no opera la fe. Así no camina la fe. Yo me acuerdo cuando le pedí al Señor el don de milagros. Iba oraba por una persona y se moría. Obviamente no oraba por las personas que tuvieran gripa. Me metí a orar por personas que estaban terminales. No porque cuando oraba, no, hermano, no ore por mí, me vaya a morir. Yo me metía con hermanos que ya los habían desahuciado y me metí a orar por ellos y morían. Pero eso no quitó que yo dejase de orar por la gente. Eso no quitó que yo siguiera levantándome en oración y siguiera poniendo mis manos en enfermos para que sanara. Eso no quitó mi fe de que yo supiera que a través de la oración Dios se mueve. Porque también es probada tu fe. Gloria a Cristo, aleluya. De muchas maneras es probada tu fe. Pero tenemos que entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y el tiempo. Y quiero decirte algo, te he venido enseñando tiempo atrás. Se puede revisar las predicaciones donde le he repetido, todo lo que tú estás viviendo hoy por hoy tiene el sello de Dios por todos lados. Dicen de parte de Dios. ¿Ha visto las tarjetitas? Cheque ahí, busque a ver si no viene una tarjetita de regalo ahí en su problema. De Dios para usted. Gloria a Cristo, aleluya. Siempre será así.
Pero es que el diablo, hermanos, reconozcamos algo, Jesús lo declaró, el diablo no puede hacer nada de lo que Dios no le permita que haga. Más o menos para que entendamos algo, un hermano dijo un ejemplo y lo criticaron mucho en videos. Le dice, es impresionante que un demonio sea más obediente que un cristiano. Porque tú le dices a un demonio, sal fuera, y se va. Tú le dices a un cristiano, acérquense, siéntense más cerca, y todos se quedan igual. Le dices a los hermanos, vengan, congréguense. No hay nadie. Vamos a levantarnos a orar. Nadie se levanta. Pero fíjese, a un demonio le dice un brujo, ve y mata, se muere y va y trata de matar. Sonríe que Cristo le ama. Porque eso es una realidad. Venía, dice la Biblia que Pablo se enfrentó con una mujer que era hechicera, que era adivina. Y esa mujer estaba caminando y siempre que veía pasar a Pablo le gritaba, inspirada por el demonio, ¡ay, va un siervo del Dios Altísimo! Dice la Biblia que por 3 días lo hizo fastidiar a Pablo, hasta que Pablo se quedó quieto y les dijo, en el nombre de Jesús, sal fuera. Y en ese momento la mujer dejó de adivinar. Gloria a Dios. Porque los demonios obedecen, dice la palabra de Dios, creen y tiemblan. Conocen la palabra y tiemblan ante la palabra. Entender la supereminente grandeza de Dios, por no entender la esperanza a la cual nosotros fuimos llamados. Claro que no. Yo me acuerdo cuando se vivió una cosa fuerte en la casa familiar, no directamente mía, sino ya nuestros padres, y mi abuela estaba por morir, y todas mis tías cristianas con mucha fe en Dios le oraron a Dios para que Dios la dejase. Y se tomaron de la palabra y le dicen al Señor, Señor, como Ezequías que aumentaste sus años, Señor, aumenta sus años en esta mujer. Y Dios así lo hizo. Pero no entendieron el por qué hacerlo. Cada año se peleaban. Como testimonio se lo cuento. Que tú no cuidaste, que tú sí cuidaste, que tú diste más, que tú diste menos. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Usted sabe que cuando una persona enferma hay que todos cooperar. Y hay el que puede y el que no puede. Y hay el que quiere y el que no quiere. Y eso trabaja en amistad. Y cada fiesta, hermanos, era terrible. Intentaban llevar la palabra, intentaban en cada fiesta ver una predicación, pero como todos son sabios y como todos conocemos y sabemos lo que dice la Biblia, le daban el avión al predicador. Año tras año. Pasaron 5 años. Oye, ¿no puedes orar a Dios para que ya se la lleve? Wow. Y no pongan cara de extrañeza, hermanos. A veces nosotros también queremos orar a Dios para que Dios se lleve uno que otro cristiano. La verdad. ¿No será mejor que te lo lleves, Señor? Creo que esa es tu voluntad. Y el Señor, ¿y cuándo te dije yo? ¿Cuándo te hablé para que me pidieras que me lo llevara? Por no entender la esperanza a la cual nosotros fuimos llamados. Amén, amén. A veces no entendemos esa esperanza. ¿Y sabe por qué no la entendemos? Dice Pablo, cuando tú entiendes la esperanza,
entonces entiendes las riquezas. Cuando usted entiende las riquezas, entonces entiende el poder de Dios. Sonríe, que Cristo le amo. Está enojado ya. No quiero pisar callos. Yo aviento piedras, no piso callos. Dios es bueno. ¿Cómo operó esa fuerza? ¿Cómo operó esa riqueza? ¿Cómo operó esa esperanza? Vaya conmigo al versículo 20, por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría, ya lo hablamos, de revelación del conocimiento de Él, ya lo hablamos, amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ya lo hablamos. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados, ya lo hablamos. ¿Y cuál es la riqueza de su gloria? Ya le hablamos también. De la herencia de los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Ya lo hablamos, ¿sí o no? Para todos los que creemos. ¿Cómo actúa ese poder? Según la operación de su fuerza, verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole ¿dónde? En los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Jesús fue enviado bajo mandato a la tierra. La Biblia dice: de tal manera fue el amor del Padre para con el mundo, que envió a su Hijo. Un mandato. Jesús fue enviado. En Isaías dice: y Jesús vio el padecimiento que iba a tener y estuvo satisfecho. Jesús fue enviado, ¿sí o no? No es que dijo el Padre: ¿quién va a la tierra? Y Jesús levantó la mano: yo voy. No, el Padre se acercó al Hijo y le dijo: ve a la tierra. ¿Y dónde lo revela? Lo revela la palabra de Dios, diciendo: al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió para que lo matasen, ¿no nos dará también para con nosotros todas las cosas? Y Jesús fue enviado, y Jesús dijo: sí, porque cuando hay hijos obedientes, cuando hay obediencia en la iglesia, se mueve la gloria de Dios. Cuando no hay obediencia en la iglesia, se vive una iglesia cristiana, una iglesia que va decayéndose. Sonría, que Cristo le ama. Cuando no hay obediencia en la iglesia, amados, se viven tantas tristezas. Y es triste no saberlo. Es triste no saber que cuando hay desobediencia, entonces el enemigo se mueve como si fuera su casa. Es más, como si fuera su iglesia. Pero cuando hay obediencia en la casa, el enemigo sabe que no puede pasar, porque cualquiera con el que se tope él lo puede echar fuera. Gloria a Cristo, aleluya. Eso es lo que falta. Obediencia. Y entonces Jesús entendió, diga conmigo, la obediencia. Porque la Biblia dice que Jesús fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿sí o no? Jesús entendió la obediencia en todo momento, en todo tiempo. Y cuando alguien le decía: wow, Jesús, qué bien, no hay momento. Yo solamente hablo las cosas que mi Padre me dijo que hablase. Yo solamente
Porque lo que yo vi hacer al Padre, eso hace el Hijo. Así que si alguien tiene que darle gloria, denle la gloria a Dios. Siempre Jesús caminó con esa bandera. Y dice la Biblia, y Jesús lo entendió, y ese poder se movió en Jesús. Y ese poder lo levantó de los muertos. Y ese poder lo hizo sentarse a la diestra del Padre. Y ese lugar le logró que estuviese por arriba de todo lo que existe, de sobre todo poderío, principado, potestad, sobre todo gobierno. Jesús está arriba de ellos por ese poder. Amén, no amén. Y lo puso por cabeza de la iglesia, dice, la cual es el pueblo, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabes por qué sientes esos vacíos en tu corazón? Cuando Dios te lleva por un camino de prueba, por un desierto, póngale nombres escatológico, teológico que usted quiera, que Dios me llevó a un valle de sombra de muerte, que Dios me llevó por un desierto, que son 7 desiertos, que ponga el problema que usted quiera, que estoy en aflicción o que estoy atribulado, llámale como quieras. ¿Sabe por qué usted siente ese vacío en su corazón? Porque usted no quiere que Dios se entrometa en esas áreas de su vida. Porque dice que todo lo que ha preparado Dios, lo que hizo con Jesucristo, lo que está haciendo con su iglesia, es por aquel que lo llena todo, en todo. Lo acabamos de leer. A veces lo queremos brincar. En la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Es Dios el que quiere estar dentro de usted en su figura como padre. Es Dios el que quiere estar dentro de usted en su figura como esposo. Es Dios el que quiere estar dentro de usted en su figura como empleado, como desempleado también. Es Dios el que quiere estar dentro de usted y llenar todo en todas las áreas de tu vida. Y entonces entenderás la riqueza que hay en Él. Entonces entenderemos la esperanza a la cual fuimos llamados. Porque ¿cuál es la esperanza en nosotros? ¿Qué acaso la esperanza en nosotros no es regresar con el Padre? Gloria a Dios. ¿Acaso la esperanza de cada uno de nosotros no es permanecer en Cristo? Y cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros nos vayamos con Él. Dice el glorito, yo no me quedo, me voy con Él. Y dice el Señor, a ver si es cierto. Y amado, yo he orado y sigo orando constantemente en mi vida, porque el Señor, todas las ovejas que Dios nos dio, todos los que están dentro de esa iglesia, todos sean salvos. Y dice Jesús, la iglesia es la esposa. ¿Y dónde se sienta la esposa? ¿Y dónde se sentó Jesús? A la diestra del Padre. ¿Y dónde va la esposa? A la diestra de Cristo. Y por eso Pablo lo revela de esta manera. Y por eso Pablo dice, yo quiero que entiendas lo que dice la Biblia. Quiero que lo sepas. ¿Ya sabes lo que dice la Biblia? Sí. ¿Ya lo entendiste? No, da el espíritu de revelación. ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo, ya sé que Dios me ama. Porque todo lo que llegase a decir la Biblia, todo lo que llegase a revelar la palabra de Dios, te lleva a saber que Dios te ama. Dice, sí, ya entendí la palabra, ya sé que Dios me ama. Y entonces te lleva al siguiente punto. ¿Ya entiendes la esperanza? Sí, que me sentaré a la diestra del Padre, del Hijo.
Y entonces ya entiende las riquezas de su gloria. Sí, yo ya entiendo por qué debo dar fruto del Espíritu. Yo ya entiendo por qué debo de dar amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ya entiendo por qué el Espíritu de Dios se mueve. Ya entiendo que Dios no cumplirá mis deseos ni mis pasiones, sino lo que Él cumplirá es todo lo que esté apegado a su voluntad. Gloria a Dios, amén. Ya camino con Él, ya. Entonces ya entiendes el poder. Oh, sí que lo entiendo. Y entiendo el poder de Dios. El poder de Dios es grande. Dice un canto de hermana: solamente con pronunciar su nombre, la tormenta se calma. Y a veces nosotros nos quedamos orando horas. Oh Señor, que se vaya el diablo. Y digo, ¿qué paso para atrás? Ya entendí, ya 10 kilómetros atrás. Y usted todavía cree que el problema que está viviendo es por parte del diablo. Él será así. La Biblia lo dice: levántate, Dios, y huyan de tu presencia los que te aborrecen, y como es lanzado el humo, los lanzará. Cuando usted está viviendo algo, declara esa palabra: Señor, levántate y echa fuera a todos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Pastor, ya lo dice, pero sigue el problema. Entonces no es cuestión del diablo, hermano, es cuestión de usted. Recuerdo personas que me dicen: no, yo voy a hablar, pastor, yo voy a hablar con cierta persona, con aquella persona, yo voy a hablar, pero me va a escuchar. Oh. Le dices al diablo que se va y lo traes a un lado. No, pastor, pero me voy a decir sus cosas. No. Entonces no has entendido el poder que se mueve. Dice la Biblia que cuando dos tienen una enemistad, se deben de perdonar 70 veces 7. ¿Sí o no? Pero no queda ahí. La Biblia sigue hablando en ese mismo versículo y sigue diciendo: porque si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, Dios la hará. No solamente les está diciendo que se perdonen, sino les está diciendo: oren juntos y pónganse de acuerdo en qué orar. Pero aquí nosotros es de: ya está bien, te perdono, pero no me hables. Porque se nos olvida la revelación. No quieres que Dios se mueva. El Señor no tiene problemas, ¿eh? El Señor no tiene aflicciones. Tan es así, dicen, que no deja que su espíritu se aflija para que no decaiga. Así lo dice la Biblia. No estaré siempre enojado contigo para que no decaiga mi espíritu. Dios es fiel. Tenemos que aprender a sacar a Egipto de la casa. Tome el mandato del Señor. Dios le dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel que saquen a sus hijos de Egipto. Dile a Faraón que los corra de su casa, que se vayan. Porque ¿sabes cómo sacó Faraón al pueblo de Israel? No le digo: sí, está bien, ya váyanse. Ya entendimos. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Amén o no amén. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió dejando a Egipto en luto. Egipto estaba llorando a sus hijos, a sus primogénitos. ¿Sí o no? Y cuando iba saliendo el pueblo de Israel, dice la Biblia que Dios es galardonador. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel en Egipto? Estaban sirviendo, ¿sí o no? ¿Y quién los mandó a Egipto? ¿Quién metió al pueblo de Israel a Egipto? Dios. Dios los
y los metió a ser esclavos por 400 años. Y entonces el pueblo de Egipto empezó a clamar: ¡Oh Señor, ven por nosotros! Y Dios levanta a Moisés y dice: por causa de las oraciones de Israel han llegado hasta mí, y por eso te he llamado, Moisés, y te envío a que hables a Faraón y le digas que saque a mi pueblo. Pero Dios es galardonador de los que le buscan. Y cuando iba saliendo el pueblo de Israel de Egipto, las mujeres y la gente de ahí les daba oro. Oye, por todo lo que me serviste, quizá fueron muchas generaciones, pero te doy todo esto que tengo, te pago. Hasta con intereses te pago. Y todo Israel salió con animales, salió con oro, salió con joyas. Lo dice la Biblia. No lo estoy cuenteando, amado. Pastor, es que parece que estoy viviendo esclavitud, no me paga. Sirva, sea obediente, sirva. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Sirva al Señor. Sonría que Dios te haga. Póngase de pie. Tenemos que clamar a Dios. Y tenemos que pedirle a Dios que empiece a llenar todo, en todo, en nosotros. Que esa es su plenitud. Usted puede decir que ya Dios llenó el área de su enojo, que cuando se enoja se mueve el carácter de Cristo en usted y actúa como Cristo actuaría. Sí, pastor, porque pateo y aviento a los mercenarios, a los mercaderes. Sí, ya tengo el Espíritu de Cristo. Ya se mueve así, ya dejó que Dios llenara su enojo. Ya dejó que Dios llenara la tristeza en usted. Que cuando usted estaba triste, Señor, ¿cómo voy a estar triste si tú estás conmigo? No dice ese hermoso canto: si Dios cuida de las aves, cuidará también de usted. ¿Sabe por qué, amado? Porque a veces confunde usted la tristeza con la ansiedad, o con la aflicción, o con los afanes. Tiene que conocer bien lo que está pasando dentro de usted. Pastor, estoy triste porque no tengo dinero. No está triste, está preocupado. Mucha diferencia entre tristeza y preocupación. La Biblia dice: no te afanes por vestido, por comida. No te afanes por esta vida. Mira las aves de los cielos, mira los lirios del campo. ¿No acaso tú eres más importante para Dios que ellos? Amén. Tenemos que entender lo que estamos viviendo para que podamos ministrarnos como Dios nos pide que nos ministremos.